Gracias, Señor. Seguimos cantando. Amén. Cambió la atmósfera aquí. ¿No vamos a cantar nada más? Entonces, esta es la primera mía, ahora voy a la segunda. Claro. ¿Nadie? Ah, la hermana Marta, ya. Es que ¿Ah? Sí, bueno, ya tenemos que buscar a alguien. Es que lo que pasa es que la hermana Marta... ¿Quién? Ah, la Claudia, ya. Así que los que trajimos niños, le vamos a poner 1.000 pesos cada uno, le vamos a regalar 5 lucas, ¿sí o no? Bueno, si no me ponen, la pongo yo, ya. La próxima semana vamos a poner más luz, porque falta luz y para que ustedes puedan leer. Yo quería leer ahora,
algo, y a lo mejor ustedes no lo van a poder leer. Le mandé a preguntar a la Nidia porque me estaba preguntando que nos llegaba la grabación si se veía bien, pero no me ha respondido. Debe estar atenta. ¿Pueden leer ahí o no? Sí, ¿verdad? Abran su Biblia, por favor, antes de comenzar. Ah, de veras. Aquí ya cabe bastante. Bueno, ya no tenemos necesidad de echar a nadie para afuera. Hola. Primero abran su Biblia en Romanos capítulo 2 y si quieren inmediatamente abran la Biblia en Gálatas capítulo 3, que son los dos libros que hablan mucho de la ley, porque me quedó un poco inquieto la respuesta que le di a la hermana, que no fue suficiente, que es un tema que lo más antiguo lo hemos tocado bastante, pero que lo más nuevo no, y además, ¿quieren que sea honesto? Aún cuando lo toquemos muchas veces, lo de la ley es algo que nunca termina uno de recibir algo de la ley, porque es una cosa confusa a muchos de nosotros. Romanos capítulo 2, si no me equivoco, el versículo 17 al 31. Del 3 al 31, perdón. Romanos capítulo 2, del versículo 17. A ver, de nuevo. Romanos capítulo 2, del versículo 17 al capítulo 3, 31. ¿Romanos? De Romanos. Y luego Gálatas, del capítulo 3 en adelante. Amén. Amén. Ya, mijita. Sí, la ponen por ahí. Bueno. Van a sacar unas lámparas para que haya más luz. Perfecto. ¿Listo, hermano? ¿Lo tienen? Ya. Pero lo vamos a leer todo. ¿Ya? A ver, vamos a empezar por los que tienen más luz allá. No es que tengan más luz, sino que más. Ya, el versículo 17 de Romanos 3, de Romanos 2, perdón, y de ahí vamos a ir para allá, y los que puedan, y el que no diga paso y pasa a lo siguiente. Ya, leamos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Ya empezamos con la pregunta de la semana pasada, ¿qué relación había con los judíos? Dice, tú que tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Ya, sigamos. Y conoces tu voluntad, instruido por la ley, aprobado, Ya. La mayor confusión que tienen los cristianos es sentirse libres porque aprueban algo que es bueno, pero el aprobar no es suficiente. Sigamos. Y confías en que eres guía de los cielos, luz de los que están en tinieblas. De nuevo. Confías en que eres guía de los cielos, luz de los que están en tinieblas. Ya. Los judíos confiaban que ellos eran guías de los ciegos y luz en medio de las tinieblas. ¿Ya? Ahora, yo nunca había imaginado, y lo descubrí hace un par de años nada más, por qué los judíos decían que ellos eran hijos de Dios. Yo no lo podía entender, por qué ellos creían que eran hijos de Dios, y por qué los judíos llegaron a decir lo siguiente. Entiendan por qué odiaban tanto al pueblo judío algunos religiosos. Porque los judíos decían que Dios va a medir al pueblo de Israel con una vara y a los gentiles con otra. Que Dios creó a los gentiles para paja de fuego del infierno. Eso hacían los judíos. Usted no le tenga rabia a los judíos si eran los ciegos, no. Ya. Y decían ellos, Señor, gracias porque no soy esclavo, mujer ni gentil. Gentil éramos nosotros. Y cuando Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ellos dijeron, un padre tenemos que es Dios. Y cómo ellos podían pensar eso, es porque ellos pensaron que cuando Dios le dio la palabra a Abraham de que le nacería un hijo, ellos creyeron que Isaac nació por medio del Espíritu Santo, igual como nacemos nosotros hoy día. Y el milagro era que Abraham, siendo un hombre viejo, y Sara, una mujer de casi 90 años, podía tener un hijo en su vientre cuando ya era una anciana. Entonces ellos juraban que ellos en sí, su constitución era diferente a los seres humanos del resto. Ahora,
con honestidad. Nosotros sí somos diferentes a la gente del mundo. Nuestra constitución es divina y la de ellos es humana. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Y la gente del mundo tiene la constitución del pecado engendrada por Satanás en el huerto del Edén. Pero nosotros no tenemos nada de que jactarnos porque éramos igual que ellos. ¿Me explico, no? Nosotros sí somos diferentes ahora. Nosotros tenemos la constitución divina. Pero nos gloriamos en Cristo, no en nuestra naturaleza, porque en sí mismos no somos nada. Entonces los judíos no marcan ninguna diferencia en cuanto a sí mismos, sino que la diferencia era porque Dios había hecho una elección y lo había elegido para un propósito. ¿Me explico, cierto? Gracias por decir amén. Ya, seguimos. Ya. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes de la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo esto era los judíos. Seguimos. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Ven? Ellos tenían la ley, pero no había ninguna diferencia, porque ellos enseñaban, pero ellos también hurtaban. Ellos no lo sabían. Tenían la ley, pero la ley no les servía de nada, porque tenían una naturaleza pecaminosa. Seguimos. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Claro. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios en los gentiles. Claro, porque por un lado decían y no hacían. Gerardo. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Claro, ellos tenían una marca física en su cuerpo y esa marca no significaba nada, porque no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino el interior en el corazón. Nosotros fuimos circuncidados en el corazón, ahora, llevamos esa marca en el interior. De aquí para acá. ¿A quién le toca? A ustedes. Si no puede, pero puede. Si pues el incircunciso, guardando las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Amén. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ya. Aquí ya está claro, está diciendo todo que no es cuestión de algo externo, sino que de algo interno del corazón. Tú, Carlito. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se acuerdan la pregunta de la semana pasada, no? No es judío el que lo es exteriormente. Bien. ¿Qué pasó, Camila? ¿No trae? Ya, sigamos, tú, Simón. 29. Sino que judío es que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, del espíritu, no según la ley. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío? ¿Tiene algún significado la palabra judío? ¿Cómo? ¿Tiene algún significado la palabra judío? Bueno, era porque eran de la tribu de Judá. La palabra judío, o sea, el Judá debe tener algún significado, como tienen los nombres. Israel significa el que lucha con Dios, el príncipe con Dios, no sé. Pero judío es porque venía de Judá. Es como decir Santiago, el santiaguino. Ahora, la palabra Santiago debe tener un significado. Lo que pasa es que es bueno lo que él dice, lo que sucede es lo siguiente. Bueno, me voy a tener que meter en algo más allá, pero quiero que entiendan una cosa. ¿Han dado una diferencia que hay israelitas y judíos? ¿Se han fijado? ¿Los israelitas y los judíos? Sí. Bien. Les voy a explicar qué pasa. Así a grandes rasgos, rápido. El pueblo de Israel se componía de 12 tribus.
Pero dos tribus, Judá y Benjamín, siempre fueron más fieles a la palabra. Y cuando Salomón murió, dejó a su hijo Roboam en el reino. Pero él no fue como su padre. Y entonces dividió el reino. Jeroboam, 10 tribus para allá, porque no fue sabio Roboam. Y se quedó con 2 tribus para acá. O sea, Judá y Benjamín, capital Jerusalén, que se encuentra en la parte de Benjamín. Belén de Judea también se encuentra en la parte de Benjamín. Entonces, ese país de 2 tribus se llamaron los judíos. Israel, con las otras 10 tribus, capital Samaria. Entonces, los israelitas quedaron divididos en 2 países, los judíos y los israelitas. Pero los israelitas fueron más infieles porque buscaron un lugar de adoración diferente al de los judíos. Solamente se debía adorar en un solo lugar, en Jerusalén. Ahí era el único lugar y los sacerdotes eran los levitas. Nadie más podía ofrecer sacrificio que los sacerdotes. Y entonces los otros fueron infieles y los judíos se mantuvieron fieles. Entonces, en castigo, Dios mandó que los persas tomaran cautivo a gran parte de los israelitas y se los llevaron y nunca más regresaron. Y las tribus de esa gente que quedó ahí trajeron gente pagana y que se mezcló principalmente los samaritanos con esas naciones. Por eso los judíos no se podían ver con los samaritanos y los consideraban gentiles, porque estaban mezclados, no eran puros. Los samaritanos, que era la capital, y los judíos en cambio eran puros. Y entonces todos ellos tenían un lugar de adoración diferente. Hay un solo lugar donde se debe adorar a Dios, en el Espíritu, punto 1, y en la iglesia. En la iglesia. La iglesia es la que el Señor compró con su sangre. Es la iglesia, es su iglesia. No tiene nombre, es la iglesia, nada más. Por eso uno no es suficiente que sean cristianos, sino que tiene que ser el lugar correcto, que tiene la posición correcta. Hay mucho que hablar respecto a eso, pero no quiero meterme en eso. Entonces, los judíos, 2 tribus nada más, Judá y Benjamín, se hicieron fuertes y los otros se debilitaron. O sea, los más fuertes fueron las 2 tribus, ¿sí? Porque entraron también en la oración con Jezabel, el reinado de Israel. Las 10 tribus cayeron en la oración. Sí, hay un montón de detalles, aparte de lo que dice Juan Elías, que razones, solo que no me puedo tomar tanto tiempo, pero eso es verdad. Cayeron en adoración pagana, adoraron el lugar equivocado, sacerdotes que no eran levitas, y cometieron muchas abominaciones y se mezclaron a tal grado que los judíos prácticamente los consideraban gentiles. Entonces cuando Jesús le fue a predicar a la samaritana, ¿cómo puedes tú venir a apelarme a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Judíos y samaritanos no se pueden ver porque eran los infieles. Y Jesús dijo que él no era judío ni samaritano, que Dios era espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso le predicó a esta mujer. O sea, es tan increíblemente tierno este episodio de la mujer samaritana, porque era mujer, era poco menos que una ramera, y a la vez también era samaritana. Y Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, eran los puros. Y un hombre no podía conversar con una mujer más encima. Entonces, todo esto tiene mucho significado. Bien, cuando Jesús vino a los judíos, que era la religión correcta, la establecida por Dios, era lo que correspondía. Para Dios ahora existen las 12 tribus. No sé cómo, pero existen. ¿Cómo no lo entendemos? Pero para Dios están las 12 tribus. Y cuando Él venga, va a sacar 12.000 de cada tribu. Y van a juntar 144.000. ¿Cómo lo logra el Señor? No tengo idea. Pero todas las tribus hasta el día de hoy perseveran. Y Dios ha hecho que perseveren hasta el día de hoy. No, físicamente. En Israel las 12 tribus. El Señor las tiene claramente identificadas. Sí, las tiene identificadas. Ahora, los judíos fueron los que se hicieron más fuertes que ninguno. Bueno, hay muchas razones por las cuales se hicieron fuertes. Porque tenían una actitud de protectora hacia sus hermanos. Si ustedes ven la historia, Judá fue protector de sus hermanos. O sea, siempre el que protege a los hermanos se va a hacer más fuerte que otro.
Si hablamos de entre ustedes, el que tenga cuidado por otro hermano siempre va a ser más fuerte que el otro. Si ustedes quieren ser grandes, cuiden a sus hermanos pequeños y ustedes van a terminar siendo más grandes que los demás. Es una cosa inevitable. Y los judíos tuvieron eso. Y además tuvieron el reinado. Y tuvieron el reinado por esa protección. Y los levitas por su consagración tienen la parte del sacerdocio. Y José, por su pureza, tiene doble porción de la tierra. Ese tiene que ver con la primogenitura, que tiene que ver con los vencedores. O sea, dentro de los cristianos que estamos aquí ahora, los que estamos acá en este momento, aparte de ser hijo de Dios, Dios nos va a premiar. Algunos con el reinado, con una doble porción de felicidad, doble porción de Cristo, cuando venga en el milenio. Y también la primogenitura lleva esas cosas. El reinado, la doble porción de Cristo, que es la doble porción de la tierra, por causa de lo que hemos sido con el Señor. Entonces, ¿en el cielo todos van a ser felices? Sí, pero no todos iguales de felices. No todos iguales de felices, por lo menos en el milenio. No sé qué irá a pasar en la eternidad. Yo creo que vamos a ser todos felices. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué mi mamá, por qué perdió la fe? ¿Por qué perdió la fe tu mamá? Porque se alejó del Señor y de la iglesia. Al alejarse de Dios y de la iglesia, se pierde la fe, porque la fe es Cristo. Deja de ganar a Cristo. Pastor, disculpe, Póngale nomás. ¿por qué todos vamos a ser felices con iguales? ¿Cómo? ¿Por qué ya no vamos a ser todos felices iguales? ¿Por qué van a ser todos felices iguales? No todos van a ser felices iguales. ¿Por qué no hay igualdad de felicidad? Ya, la vamos a hacer clara porque como vamos para allá, igual tenemos que tocar ese tema. Les voy a poner un ejemplo y de ahí no van a preguntar ni una cuestión más. Bien, el ejemplo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Noten que no todos aquí en la tierra vivimos de la misma manera. Noten que algunos son más entregados, tienen más consagración, pudiendo quedarse en la casa, no vienen. En vez de quedarse viendo la televisión, sintieron la carga de ir a visitar a un hermanito, lo cuidaron, bla, bla, bla. Él se entregó. En cambio, el otro dice, no, total, voy a ir el domingo a la reunión, hoy día voy a ir al estadio, tal cual, no es pecaminoso, me voy a quedar viendo televisión, tengo el derecho de descansar, qué sé yo. El otro aparta de su dinero, lo entrega a lo que debe entregar, el otro dice, no, esta cuestión no va a entregar nada, y qué sé yo. Y el otro tiene la misma lucha y las mismas tentaciones. Dice, Señor, líbrame de pecado. Y llora y Dios lo guarda. Y el otro dice, si una carita al aire no tiene ningún problema. Y le echa nomás y toda la cuestión. Ya. Uno es consecuente. Viene a las reuniones de oración, a los discipulados, a las reuniones de la semana. Come para traer un alimento a los hermanos. Viene el día domingo. O sea, tiene una vida más entregada al Señor, ¿no es cierto? Hay una diferencia. Y el otro es más descuidado, pues si tú tal vez con los domingos y más encima llego atrasado, ¿cuál es el problema? La salvación es por gracia, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí tenemos de todo. Felizmente aquí están los más consagrados. ¿Ah? Los de otro país. Necesito un traductor entonces. Ya. Tú, Juanca, me vas... una canita al aire. Buena. Una canita al aire. Sí, está bien. Juanca, no te enojes, hijito. Pero gracias por el aporte, porque en el fondo es verdad lo que acabo de decir. Pero no tienes que enojarte. Bien, si te enojas no vas a ir al cielo, ya. Es verdad lo que Juanqui dijo, una canita al aire, no saben algunos de otro país qué es lo que significa. Una canita al aire es una liviandad. Es decir, que tiene que me vaya a un carrete tampoco lo entienden. Que me vaya a una fiesta en el mundo, ¿no? Eso no es canita al aire. ¿No? No tienen idea de lo que estás diciendo. Canita al aire significa que un pecado. Contacte con otra mujer. ¿Verdad? Puede ser. No lo hagan en casa. Ya, de acuerdo, puede ser, de acuerdo. Una canita al aire, voy a engañar a mi esposa por un rato. Ya, está bien, puede ser. O viceversa. Ok.
De acuerdo, perdonen mi lenguaje. Sí, hermano, el que no entienda nada, lea abajo los subtítulos. Bien. Bien, mire. De acuerdo. Esta persona vive así, livianamente, pero es un hijo de Dios, es salvado. Seamos honestos, cuando el Señor venga, ¿es justo que todos reciban lo mismo? No. Entonces el Señor dice, bien, yo creo que por esta razón a lo mejor inventó, no tengo idea por qué, Él inventó, el Señor, en su sabiduría, 1000 años, un reino milenial que dure 1000 años. Antes de entrar en la eternidad, la tierra va a volver a ser como el paraíso. Y los que hayan vivido y Dios los considere vencedores, van a reinar en el milenio. Y todo el resto. Y ahora la ilustración más humana. El 12 de junio hasta el 13 de julio, ayer supe nomás, comienza el Mundial de Fútbol. Amén. Por favor, que no cunda el pánico. Vamos a suponer que Chile llega a los cuartos de final o a la semifinal. Los chilenos, principalmente los que les gusta el fútbol, van a estar muy contentos, ¿sí o no? Los que les gusta el fútbol. Llegó justo. Llegó justo. ¿Usted cree que todos vamos a recibir la misma recompensa? Bien, ya. Gracias porque la pudimos explicar muy bien. Ya. Ahora, quiero que quede más todavía. Bien. Los jugadores en el Mundial no sé cuánto llevaron a un jugador que se llamó Rodrigo Barrera, pero nunca lo hicieron jugar. ¿Saben por qué no lo hicieron jugar? Porque estaba Zamorano y Sala. Y mientras estuvieran Zamorano y Sala, Rodrigo Barrera no lo podían hacer jugar, aunque era un excelente jugador. Vamos a suponer, mire, espérense, no se distraigan tanto. Si ya no rayo harto. Supónganse que Chile, una suposición, que Chile hubiera llegado y hubiera sido el campeón del mundo. Ahora, quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes creen que los que estuvieron en la banca mirando cómo se jugaba el partido van a ser tan felices como los que jugaron? Entonces, en el reino milenial hay una promesa que Dios le da a los vencedores. Al que venciere, no dice al que creyere, al que venciere. Lo vamos a tocar esos puntos, porque yo me estoy adelantando por una pregunta que me hicieron. No es lo mismo estar en la banca mirando cómo reinan los otros a los que van a estar reinando. Cuando el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto va a ser una verdadera sorpresa, porque nadie sabe qué es lo que es un vencedor. Nadie lo sabe, porque algunos de nosotros podemos considerarnos derrotados y el Señor nos considera vencedores. Es una cuestión que no la podemos juzgar humanamente. ¿Pero Humano. Pablo lo pudo discernir? ¿Ah? ¿El apóstol Pablo lo pudo discernir que era un vencedor? Lo pudo discernir incluso cuando escribió la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, él dijo, no que lo haya alcanzado ya. Dice, no había llegado, no había alcanzado. Y dice, por si logro, dice, llegar a la resurrección, dijo. Y todos dicen, la gente no entiende ese versículo, porque dice, ¿Pablo no era salvo? No, era esa palabra en la superresurrección. Claro. O sea, existe la resurrección y existe la superresurrección. Pero yo se los voy a mostrar con textos bíblicos
cuando lleguemos al punto ese, que tiene que ver con el punto final. Entonces, claro que no todos son igual de felices. Sí. Y ahí no hay pituto. No, ahí no hay pituto. No hay nada, pues en el fondo, el único pituto que tenemos es Cristo. Hermanita Gladys. Tengo una duda. Los que ya partieron, ellos se van a perder el No, ellos resucitan para reinar. Solo en las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, las vírgenes sensatas que resucitan están muertas, no están vivas. O sea, cuando habla la Biblia la parábola de las 10 vírgenes, están muertas las vírgenes, porque dice que tardándose el esposo todas cabezaron y durmieron. Durmieron significa que murieron. O sea, el rapto de los vivos está ilustrado por los 2 que están en el molino, 2 están en el campo y 2 están en una cama. Esos son los que están vivos. Cuando habla de las 10 vírgenes se refiere a todos los creyentes que ya murieron. Y las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, ambas son salvas. No dice que sean falsas vírgenes, pero fueron imprudentes, fueron insensatas. Vamos a reinar en el primer milenio aquí en la tierra, ¿cierto? Y van a resucitar los que ya partieron. Todo. Estoy preparando unos departamentos. No. Es como... Buena pregunta, tarea para la casa. Mire. ¿Sabe la verdad? Que el grupo de reinado es un remanente. O sea, los vencedores son un remanente. La Biblia habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, pero esa no es la realidad. ¿Por qué dice número 5? El 5 significa responsabilidad. Entonces significa que las insensatas tenían la responsabilidad de haber sido prudentes y las 5 prudentes tenían la responsabilidad. No significa que la mitad de la iglesia es insensata y la otra mitad es prudente. No, de hecho, a mi opinión personal, de acuerdo a lo que yo considero y de acuerdo a lo que yo veo, yo creo que el 90% de los creyentes son insensatos y solo un 10% son prudentes. Y justamente aquí se encuentran el 10%. Amén. Por fe, ¿o no? Amén. Amén, ¿no? Ahora, la tierra va a ser como el milenio. Nosotros ahora vivimos en la parte terrestre, ¿no? Pero las 3/4 partes del mundo son agua. Entonces, tenemos que entender también que lo que nosotros habitamos es una 1/4 parte de lo que la tierra es en sí. Se va a volver a hacer como un milenio. Vamos a tener autoridad también sobre el agua. Para poder entender un poco. a ver. A ver, perdón. De nuevo. Que los cristianos que son torturados, flagelados, mueren perseguidos, sí, ellos van a reinar. Ellos mueren vencedores. De hecho, la iglesia primitiva buscaba eso incluso. Por eso los cristianos primitivos buscaban y no perdían la esperanza de morir por causa del Señor. Los apóstoles lo consideraban un honor, morir por la causa del Señor. Entonces para ellos era un honor, tal como dijo, no sé si fue Anastasio Policarpo, no me acuerdo, pero que cuando le dijeron, te vamos a echar a los leones, favor, ¿qué me hace? Dijo. Favor, ¿qué me hace? ¿Cómo va a ser eso? Porque yo siempre he imaginado los vencedores reinan como en el cielo. ¿Ellos van a estar en la tierra? ¿Reinando? ¿O pensar que era como en el cielo, la tierra, algo así? Aparentemente es un reino invisible, como los ángeles hoy día. Y los que van a reinar visiblemente van a ser los judíos. En el milenio, el pueblo que va a reinar van a ser los judíos en la tierra. Y nosotros, vencedores, vamos a reinar invisiblemente detrás de ellos. Y todas las naciones van a tener que ir a pagar los diezmos
a Israel, así dice la Biblia. Y de ellos, claro, va a salir la salud. O sea, árbol que dé hoja para la sanidad de las naciones. Pero no nos metamos todavía ahí porque estamos adelantándonos. Como yo partí hace 2 semanas atrás en un accidente de tránsito, porque yo dudé de eso y me dolió harto. Porque era como mi primo, era como mi hermano. ¿Murió alguien? No, murió en un accidente de tránsito, chocó. Y él está fallecido, mi abuela pueden haber muerto. Y ellos igual pueden reinar o están ahí comiéndose ellos. Solo los creyentes que mueren por la causa del Señor. O sea, no es como un hermano que me dijo, yo he sufrido por la causa del Señor, dijo, porque cuando mi hija se casó no tenía qué regalarle, dijo, y le di un cheque y no tenía fondo, dijo. Claro, y él se fue a la cárcel por eso, y él creía que sufría por la causa de Dios. ¿Tú recuerdas el testimonio que él lo compartía? Él sufrió por ladrón, pues no por... Y él lloraba contando el testimonio y decía, yo sube, hermano. Y él creía que estaba sufriendo por la causa del Señor. Muchos tienen el concepto errado de sufrir por la causa de Dios. Porque sufrir por la causa de Dios es otra cosa. No es por mis propias imprudencias. Pero si lo tomo con gratitud y entiendo y soy humilde delante del Señor, también Dios tiene... Es que el Señor va a juzgar de una manera. Pero no se preocupen, vamos a hablar harto de eso y aún así no van a entender. Que hay muchas cosas que... Bien. Creo que respondí lo que... Ah, no, pero estábamos leyendo. ¿Qué es lo que me falta responder? Ya, escuchen, porque si no, no vamos a terminar. Tarea para la casa, lean Gálatas y lean. Ahí habla todo lo relacionado a la ley. ¿Y para qué fue la ley? La ley fue dada para exponer el corazón del hombre. Ahí sale todo que la ley Dios la dio para que el hombre se diera cuenta que era corrupto y buscara la salvación que es en Cristo Jesús. Incluso sabes lo que dijiste de que cuando Pablo reprendió a Pedro. A Pedro. Está en el capítulo 2. Porque si no, no vamos a poder. Bien, hermano. Gálatas del capítulo 3, lean el 3 y el 4. Incluso puedes leer el 2 también. Gálatas, léanlo. Es corto, son 6 capítulos. Pero principalmente del 2, 3 y 4, ojalá. Y 5, impídense, léanlo. Y después se van a recordar ustedes de lo que ahí sale, aunque no lo entiendan todo. Y Romanos, lean capítulo 3 y 4. Romanos, por favor, en la casa, lo van a leer, ¿cierto? Amén. Romanos 3 y 4. Léanlo en su casa. Y Gálatas, ojalá del capítulo 2 al 5, si es que pueden. Amén. Bien, hermano. El perdón eterno es dado de una vez y para siempre. Aleluya. Ese perdón no puede ser quitado. Gracias, Señor. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él ya entregó el perdón eterno. Hablamos 2 semanas respecto a eso y no hay nada más que hacer. Sin embargo, existe la posibilidad de que los hijos de Dios todavía cometamos pecado. La mayor parte de los creyentes se conforman con el perdón eterno. Entonces, para ello, tienen el perdón, tienen la seguridad de ese perdón y se sienten tranquilos y se sienten confiados. Pero hay un segundo perdón que también tiene que ver con una disciplina de parte del Señor, que es el perder el gozo del Señor. Y si un creyente se acostumbra a vivir sin ese gozo, puede creer que está muy bien, pero el gozo del Señor es la fortaleza del creyente. Amén. Y es muy fácil perderlo. Entonces, es tan importante porque cuando se forma una relación con dos personas, puede ser la relación de los padres con los hijos, cuando el hijo comete una falta, cuando el hijo no hace lo que el padre quiere, obviamente el hijo no deja de ser un hijo, o sea, sigue siendo hijo. Pero si el hijo no cambia de actitud, si el hijo es rencoroso,
si el hijo no muestra una actitud de arrepentimiento, puede llegar el momento en que el padre sienta que se rompió algo en la relación entre ambos, entre el hijo y el padre. Les quiero decir que en la experiencia, la mayor parte de los cristianos viven con la sensación de que Dios está enojado con ellos. Y esto se debe a que el diablo, o sea, a varias razones, pero una de ellas es que el diablo engaña mucho nuestras conciencias. Tal como la hermana decía el otro día, nosotros, con el solo hecho de pensar, ya somos unos pecadores, dijo la hermana, y ya cometimos un pecado. Pero la mayor parte de las personas no saben que la tentación en sí no es ningún pecado. ¿Me explico de nuevo? Amén. La mayor parte de la gente cree que por haberse sentido tentado a cometer alguna falta, ellos creen que pecaron. Porque tomar la Biblia, donde dice que el que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el diablo tiene miles de formas para hacer que nosotros nos sintamos sucios, pecadores, e inmediatamente perdemos la comunión con Dios. Porque ya sea que el pecado es real o imaginario, uno pierde inmediatamente la comunión con Dios. Me voy a explicar de nuevo. Hay gente que no ha hecho nada y que no hay ninguna razón para que Dios esté enojado con él, pero él siente que Dios está enojado con él. Por eso dice la Escritura, ha sido echado fuera el acusador de los hermanos. ¿Qué es lo que hace el diablo? Acusa nuestras conciencias. Y como nosotros no conocemos la palabra y no sabemos aplicar la sangre preciosa del Señor Jesús, el diablo nos da a sentir como que estamos enojados con Dios. Como que Dios está enojado con nosotros. Y inmediatamente, cuando usted tiene algo en su conciencia, se interrumpe la comunión con Dios y usted inmediatamente pierde el gozo de la salvación. Inmediatamente. Por eso los vencedores que conocen la palabra, la saben aplicar, a Satanás se la aplican. Por eso dice que los vencedores le vencieron, dice en Apocalipsis 12, el verso 11, si no me equivoco, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio, lo voy a explicar enseguida, y porque negaron su vida del alma hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Que cuando el diablo viene a acusarme a mí, yo le aplico la sangre preciosa del Señor Jesús. Recién alguien me preguntaba lo siguiente: ¿cómo yo puedo saber que Dios perdona mis pecados? Porque yo he pedido perdón, pero no siento que Dios me haya perdonado. ¿Se dan cuenta? Díganme que no han tenido esa experiencia. Amén. Señor, perdóname. Todos hemos orado así casi todos los días. Nunca más, Señor. ¿Quién no ha orado así? Amén. Y uno siente que el Señor está enojado. Cállate, hipócrita. Uno siente así porque no conoce la palabra. ¿Ya? Y ahí uno está orando y llorando y lleva como una hora pidiendo perdón por el mismo pecado, y cuando se levantó igual nomás, como que el Señor no lo perdonó porque tiene que hacerlo sufrir un buen rato. Así piensa uno. Es más, dependiendo de la gravedad del pecado, hay personas que no se perdonan en años. ¿Cuánto se demora Dios en perdonar un pecado? Nada. En el momento que yo me arrepentí y pedí perdón, el Señor dice: ya me olvidé ya. Aleluya. Y si uno viene a otro día y dice: Señor, mira cuánto pecaste. ¿Cuánto pecaste? ¿Cómo no te vas a acordar, Señor? Ayer estuvimos conversando. No, pues ya lo olvidé. Porque Dios olvida. Amén. El que no olvida somos nosotros. Nunca olvidamos los pecados que hacemos. Amén. Y tenemos siempre la sensación: Señor, si yo volviera a hacer todo de nuevo y empezar atrás de nuevo, evitaría todos los mismos errores. ¿Y por qué nos da esa sensación de echar para atrás todo? ¿Por qué queremos volver a empezar para no cometer los mismos errores que cometimos? Y el Señor dijo: si yo ya lo olvidé hace rato. Amén. Es más, me fueron necesarios para tratar tu vida. Pero uno le queda la sensación de que no, y que Dios no nos puede perdonar. Es como dijo una hermana:
¿Qué sientes tú? No, yo siento que Dios me tiene que hacer sufrir un buen rato. ¿Por qué? Porque la esposa hace eso con nosotros. Y viceversa. No, es que tenéis que sentir lo que hiciste, le dice a Daniel Nacho. Y si no te lo refriego, no voy a aprender nunca la lección. Así que lo tienen 2 semanas atormentado y cada cierto tiempo aparece de nuevo, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es eso? Es la incapacidad del ser humano para perdonar. Entonces, exactamente, le cuesta perdonar, entonces la persona tiene que sentir esa necesidad de vengarse. Y entonces es como una venganza que siempre le está sacando los mismos errores. Es una manera de desahogarse. Y entonces nosotros se nos imagina que Dios es igual que nosotros. Claro. Perdóname, Señor. Así pensamos nosotros que es Dios con nosotros. Así, ya venís de nuevo ya. Así se nos ocurre a nosotros. A ver. Uno piensa de esa manera. Digamos que yo le estoy contando lo que uno ha vivido, ha experimentado, porque esa es la verdad. Por eso de repente en las discusiones que uno tiene con el Señor dice, ya Señor, si no olvidamos la cuestión ahora, no voy a poder seguir avanzando. Yo le he dicho al Señor así, si no olvidamos la cuestión aquí, y yo me la olvidé, si quien no la está olvidando eres tú. Claro, porque uno de repente empieza a hablar con Dios y a Dios le encanta la gente inteligente, que osada, así como cuando la mujer le dijo, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y el Señor le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer inmediatamente dijo, le puso una verdad sobre otra verdad. Sí, Señor, pero los perrillos también comen de lo que cae de abajo. Y el Señor le encanta eso, que nosotros seamos inteligentes. Y que le pongamos una verdad sobre otra y que le argumentemos. A Él le encanta esa osadía de los hijos de Dios. Y lo que yo hago de repente cuando siento que el Señor como que no arreglamos la cuestión, yo digo, ya, se acabó, Señor. Pero arreglamos esta cuestión aquí o no podemos seguir avanzando. Claro, porque miren, vamos a suponer que Daniel comete un error. La única manera de que él pueda seguir avanzando en su vida espiritual es que él tenga la convicción de que Dios ya dio por olvidado el asunto y él recupera la comunión con Dios para tener la fuerza para seguir avanzando y no volver a cometer el mismo error. Entonces él tiene la necesidad de decirle, Señor, ya se acabó esta cuestión, pues ya, pues, Señor. Y eso dice, por mí ya está solucionado. Pero tú lo crees. Y aquí les voy a enseñar un principio a los nuevos, porque los antiguos ya lo saben. Dios hizo algo extraordinario con nosotros. Les voy a citar el texto enseguida. Vamos a suponer que a Carlito yo decido regalarle mi auto. Es broma nomás por Carlito, no me voy a agarrar el palo. O a alguien que le guste los Hyundai, a este no le gusta los Hyundai. Le regalo mi auto. Yo le regalo el mío. Supóngase que se lleva la llave para la casa. Pero él en lo profundo de su corazón dice, el pastor en cualquier rato va a quitarme el auto. ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Por qué? No tiene los papeles del auto. Ya, no, para que usted crea que yo le regalé el auto, nos vamos al registro civil, a la notaría y hacemos el traspaso y usted tiene ahora la escritura y ahora usted sabe que aunque yo quiera ir a quitárselo, ya no se los puedo quitar legalmente. Devuélveme el auto porque era un culpa. Entonces el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe exactamente cómo nosotros somos de desconfiados. Entonces el Señor dijo, bueno, voy a hacer un pacto legal con ellos. Un pacto legal donde quede estipulado legalmente que yo no puedo violar ese pacto y que yo voy a tener la obligación, porque yo me voy a ligar a ese pacto. Y en este pacto es unilateral, quiere decir que me obliga solamente a mí y el otro lo único que tiene que hacer es creerlo y aceptarlo.
Gracias, papá. Gracias, papá. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, si no me equivoco, el versículo 8 y 9, dice que si alguno ha pecado, Dios es fiel y justo, no dice misericordioso. Amén, papá. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, legalmente, escuchen bien, Dios tiene la obligación de perdonar nuestros pecados. Amén. papá. De hecho, no aceptar ese perdón en el momento del pecado que se llama, es rechazar el servicio de Cristo. Así por lo menos me lo explicó Elisa una vez, y eso lo decía Watson a mí, y en el fondo yo pensé que dije, bueno, igual suena como duro, pero si uno lo ve, hasta literalmente es así. Y cuando uno comprende eso, uno ya comienza a decir, en realidad es falsa, ¿no? Pero la idea va por otro lado. Yo estoy explicando es otra cosa, ¿sí? Con respecto a lo que habló del pacto, que él adquiere, pero que solamente tiene que ser cuando eso lo refiere usted con el tema de la crucifixión, o bien tan solo es el creer en Dios y ya con eso ya está cerrado, o sea, se afina o se firma el pacto. Claro, él hizo un pacto, un nuevo pacto. En este pacto, él dijo que él sabía que el pueblo no podía guardar la ley ni nada, entonces Dios le daría un nuevo corazón que perdonaría todas sus iniquidades y que les daría una nueva vida para que ellos, y les grabaría las leyes en el corazón para que pudieran estar en la vida, porque en realidad el hombre, por causa de su estado pecaminoso, no puede vivir. Él hizo un pacto y lo firmó con su sangre. En este pacto, cuando uno tiene un testamento, el testamento empieza con, vamos a suponer que yo tengo una propiedad. Mis hijos no pueden decir que mi propiedad le pertenece a ellos, pero si yo hago un testamento, ellos pueden decir que lo van a tener. Pero ¿cuándo va a ser de ellos? Cuando mi esposa y yo muramos. Antes, no. Entonces, el Señor Jesús hizo un pacto y lo selló con su sangre y murió. Y cuando murió, nosotros ahora podemos cobrar de acuerdo al pacto que Él hizo, porque nos dejó grabado que el perdón era gratuito, que Él perdonaría todos nuestros pecados, y lo hizo de una manera legal. O sea, legalmente ahora los hijos de Dios, si alguno tiene 1 Juan 3:9, el capítulo 1, versículo 8 y 9, lo voy a hacer leer, legalmente Él tiene la obligación de perdonar. Ya no es por misericordia solamente, ahora es legal. Cuando ahí en 1 Juan dice que Él es fiel y justo y usted dice que no es misericordioso, eso Dios nos perdona no porque sea bueno para perdonar, sino porque Él asume la justicia en su propia persona en la cruz. Pero lo que nosotros entendemos, yo así como lo veo, como usted dice aplicarse la sangre del cordero, yo entiendo que es aplicar lo que Dios hizo en el pasado para mí, pero Dios lo hizo de una vez y para siempre. Entonces es como, yo el otro día compartía con la madre, uno a veces no entiende que Dios perdonó mi pecado futuro. Solo uno piensa que perdonó de lo que ahora vivo para atrás, pero no de lo que vivo para adelante. Entonces, aplicar la sangre de Cristo es tomar eso que para nosotros no sucedió en el pasado, aplicarlo ahí, porque Dios no se sorprende del pecado que vamos a cometer mañana, si incluso ya lo perdonó, hermano. Pero en el fondo no lo perdonó como, es como cuando te dice que Él arrojó la piedra. Cuando estaba la mujer ahí, sí la arrojó y se la arrojó a sí mismo. Él cargó con la justicia y le dio su palabra a la mujer de que no iba a volver. Amén. Hágalo nomás, pues. Lo único que les puedo decir a las personas que están acá, que después van a ver, no la miseria, no sé cómo decirlo, cuando lleguen al tema del reino, porque tú estás hablando del perdón eterno. Entonces el perdón eterno es así como lo estás diciendo tú, pero después, para que la gente no vaya, a lo mejor algunos van a venir después de la segunda etapa No son discípulos. Claro, y tú no vas, y ellos no se vayan a pensar, no vayan pensando diciendo, el pastor dijo, viva como yo quiera, haga como quiera, si no me perdona. Punto, se acabó el cuento. Entonces, voy a eso, ¿ya? De que después viene
viene la parte de lo que es el reino, que hace la diferencia entre una cosa y otra. Estamos hablando del perdón eterno. Sí, pero ahora lo que estoy hablando yo es el perdón de comunión. De comunión, perfecto. Me refiero a la comunión. Entonces, el eterno fue la semana pasada. Sí. Y como yo trabajo, ahora es de comunión, pero después viene el otro. Entonces, es bueno que tengan un entendimiento de esto. Porque por eso no Lo que pasa es que todos los cristianos, ¿sí? Es que lo que pasa es que el Señor Jesucristo a nosotros nos ve como una obra consumada. Y en la obra consumada nosotros ya no pecamos. Ese es el tema. Entonces, por eso, en la obra consumada nosotros no tenemos por qué pecar. Ya no pecamos. Estamos en la máxima esencia de la. Amén. Ahora, una pregunta. Esto del perdón de comunión, ¿para qué es? Para continuar en el camino. Claro. Para continuar en Cristo y para seguir avanzando. No es para retroceder y tomarlo como algo así que decir, yo ahora me voy de aquí para allá y voy a hacer lo que se me ocurra. Pienso que todos los que amamos al Señor lo tomamos esto como algo para ser parecido al Señor y tener una mayor comunión con Dios. Este perdón de comunión, hermano, no es como que a uno lo sacan del licón para salir de nuevo a Claro. ¿No entiendan eso? No. Este es un perdón de comunión para que nosotros pasamos fortalecidos en la vida divina y vamos terminando con lo lícito y tomando lo que no me conviene. Porque si no, a cada rato vamos a volver otra vez al punto de que ya ni nosotros mismos creamos en ese perdón. Es como para volver a recuperar esa comunión linda con el Señor. Ahora, Si no, no nos importaría. no, ya no nos importaría ni estaríamos preocupados de eso, ni siquiera estaríamos acá ya. En realidad, porque eso ya nos empieza a alejar del Señor. ¿Ya? Ahora, el problema que existe, por eso es bueno tener una medida, mientras una iglesia más espiritualmente avanza, uno tiene una medida, porque es como decir, a ver, no es mi intención hacer esto, pero alguien me decía hace unos días atrás, o le leí en un Facebook, qué maravilloso fue nuestra reunión anoche, el Señor nos visitó. Y entonces es como una reunión donde la mayor parte de la gente va como a dormirse y conversa otras cosas, nadie quiere estar en la reunión, en realidad quiere que la reunión termine, es como una vida religiosa. Pero cuando uno conoce la vida abundante espiritualmente, uno anhela ese gozo, esa fuerza del Señor, ¿no es cierto? La anhelamos, por eso la gente pide el avivamiento, que el Señor venga con ese gozo y todo. Pero a lo que yo voy es que si un creyente se acostumbra a vivirse en el gozo del Señor, está perdiendo un disfrute que es demasiado importante en la vida espiritual. Es demasiado importante para vivir en el reino, porque tal como David dijo, el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces él necesita tener ese gozo y recuperar ese gozo con el Señor. Y hay muchas cosas que nos van quitando esto. Por ejemplo, bueno, a ver, voy a leer unos textos. A ver, voy a leer unos textos. Así, el que quiere lo toma. Efesios 3:8. Pero alguien vaya a la Biblia rápido, ahí está en Efesios 3:8. ¿Quién lo va a tomar? Ya, Isaías. Juan 10:10. ¿Quién lo va a tomar? Ya, 10. Filipenses 4:4. ¿Quién lo va a tomar? Ya, Diego. ¿Cuál es el otro? Juan 10:10. Primera de Pedro 1:8. Ya. Primera de Pedro 1:8. Filipenses 4:4 dije antes. Juan 10:10. Y Efesios 3:8. ¿Quién tenía Efesios? Isa. Con voz fuerte. Efesios 3:4. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está hablando de un gozo inmenso en el Señor. Ahora, vamos a ver Juan 10:10. ¿Quién lo tenía? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Aquí no habla de la vida eterna, hace de muchos años de vida. Está hablando de una vida abundante. O sea, hay caudales que fluyen del interior. No es una cosa que viene externamente, porque la Biblia dice que del interior fluirán los ríos de agua viva, o sea, del interior. Para eso usted tiene que tener una comunión fluida con Dios. Por eso tiene que saber aplicarse la sangre, el perdón de los pecados, aplicar la gracia del Señor a su vida. Si no la sabe aplicar, las demandas del enemigo, las demandas de Satanás sobre su vida, que no oraste hoy día, ¿qué clase de cristiano eres? Y entonces usted se va a poner a más todavía. ¿Y qué no hiciste esto? Y tampoco hiciste este otro. Las demandas de la ley. Y en lugar de ustedes ser más fuertes en el Señor, es peor. Ya se lo voy a decir así simple. Se cuenta una historia, no sé si es real, pero debe ser. Que cuando Martín Lutero estaba escribiendo en el castillo de Gutenberg, ¿lo dije bien? Pero ahí estaba escondido porque lo andaban buscando para matar y él estaba escribiendo el Nuevo Testamento, traspasándolo al alemán, del griego al alemán. Y dice la historia que el diablo se le apareció y le mostró una lista así tremenda de pecados. Se lo puso ahí. Y Martín Lutero dijo: sí, Satanás. Y toma el tintero y dice: pero la sangre de Cristo me limpia y me lava de todo pecado. Se lo tiró. Y dice en la historia que hasta el día de hoy está la mancha de la tinta. Aleluya. En la pared. Cuando valoramos lo que el Señor hizo por nosotros, su perdón, no estamos gozando de su salvación. Ahí en ese momento estamos gozando de lo que ya hizo. Y eso, en verdad, no deberíamos perderlo. Nunca. Por eso cuando Pablo predicaba esto, decían: entonces hagamos males para que vengan bien. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Yo creo que ningún creyente, ningún hijo de Dios va a querer vivir una vida así, ni siquiera le va a importar esto. Entonces lo aplicamos. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué cometemos errores? Pedimos perdón, nos arrepentimos, no queremos volver a hacerlo. Pero ya, se acabó. Sobre la leche derramada nada más se puede hacer. Y el tema es no desconocer lo que Él hizo, que es tan grande, ¿no? Porque ya puede ser que nos hayamos equivocado mucho o hayamos pecado gravemente, pero nada es mayor que lo que el Señor Jesús hizo. Amén. Ahora, la mayor parte de los predicadores optan por el mensaje del terror. Piensan que es más efectivo que hablar de la gracia de Dios, que asustando a los hermanos, amenazándolos. Ellos piensan que de esa manera el cristiano va a vivir una vida diferente y va a ser más responsable. Yo digo que es todo al revés. Gracias, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Filipenses 4:4. ¿Quién lo tenía? El Diego. Sí, lo tenía Diego, se lo había acordado Diego acá. Pero tú eres humilde. Ya Diego. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo. Ya. Lo leímos aquí, ¿cierto? Léelo de nuevo. Fuerte. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Pero ahora, con voz así bien. Con voz de arcángel. Ya, de nuevo, con voz de arcángel. Sí. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Yo creo que el apóstol Pablo lo escribió así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es como un énfasis así. Ahora,
¿Cómo el Señor va a tener una palabra que no la vamos a disfrutar? Amén. O sea, tiene que ser algo real, pues regocíjense. Amén, Señor. Te amamos, papá. Yo creo que el Señor de repente cree que cuando llegamos a la reunión, ¡Señor, te amo! Amén, Señor. Más de facilidad. Somos una familia. Amén, Señor. No se confundan con algo, miren. Bueno. En la Biblia nos llama hijos y nos llama siervos. Y algunos interpretan la palabra siervo como esclavo. O sea, somos sus esclavos y somos sus hijos. Pero ¿sabe por qué dice que somos esclavos? No por causa de él. ¿Qué papá va a querer que sus hijos sean esclavos? Díganme, ¿qué naturaleza de padre tiene que quiere que sus hijos sean esclavos? Lo que pasa es que él nos dice, primero, ustedes son increíblemente faraones. Son faraones. Ustedes se creen señores y no saben que su vida es enteramente pecaminosa. Claro. No me vengan a dar consejos ustedes, dice el Señor, porque ustedes no saben lo que realmente necesitan. Amén. El único que sabe soy yo, pero no es cachiporreo, es la verdad. Él es la verdad. Él es mismo la verdad. Y mi corazón es inmensamente engañoso. Entonces, los discípulos siempre andaban aconsejando al Señor. Señor, vamos a sanar a Lázaro. Acuérdense cuando el Señor dijo, Lázaro está enfermo, y dijeron, le dieron al tiro con el primer consejo, vamos a sanarlo. Oye, si yo estoy al lado del Señor, no me va a dar un consejo, le pregunto, ¿y qué quiere que hagamos? Pero ellos no le preguntaron, ¿y qué vamos a hacer? No, le dijeron, vamos a sanarlo. Y después, ya, se hizo eso nomás. Y pasaban 3 días. ¿Saben qué? Lázaro murió. ¿Vamos a morir con él? Nosotros dijeron. Vamos a velarlo. O sea, siempre los discípulos le trataban de decir al Señor. Entonces el Señor dijo, ustedes ahora son mis esclavos. ¿Y qué es lo que un esclavo? No tiene derecho ni a opinión. Amén. Gracias, Señor. No tiene derecho ni a voto. Por eso él contó la parábola del siervo inútil. ¿Se acuerdan, no? El siervo inútil estaba todo el día en el campo trabajando y dice, cuando llega a la casa, espera que el amo le sirva la comida. No, dice, ahora que ya se va a ver todo el día, prepárame la comida. Dice. Y después que ya yo haya comido, de lo que sobró, come tú. Dijo el Señor. Y después que haya acabado todo eso, siervo inútil eres. O sea, lo que quiera el Señor deja bien claro de que nosotros somos inútiles. Gracias, sin Él. Pero no es porque Él quiera llamarnos esclavos, porque en la realidad Él nos llama reyes y sacerdotes. Amén. Amén. ¿Me explico, cierto? Sí. Pero si el Señor nos llama reyes aquí abajo y no esclavos, nosotros vamos a querer actuar como reyes independientes de Dios. Y nuestra actitud aquí abajo debe ser la del esclavo, no la del rey. Ya llegaremos a ser reyes. Y cuando seamos reyes, aún así vamos a hacer lo que Él quiere. Amén. Porque vamos a hacerlo por Él. Lo que Él piensa es lo que pienso yo. Señor, vamos para allá. Yo estaba pensando lo mismo. Aleluya. El Evangelio es para regocijarse. Primera de Pedro 1:8. Buenas noticias. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Amén. ¿Leo uno? Sí. Ahora en español, por favor. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. No, de nuevo, entero. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Amén. Aleluya. El gozo es indescriptible. ¿Sabes lo que significa eso? Que no se puede describir.
Gloria a Dios. Entonces cuando usted le digan, oye, ustedes son como cabros chicos que andan riendo solos por ahí, o pensando en el Señor, todo eso es lo que Dios tiene. Mientras tú hablabas, yo meditaba en el sentido de que no puede haber gozo si no hay tristeza. Porque si no, no podríamos medir qué es el gozo. Como la fe, la duda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el Señor nos dejó su gozo? Es porque este mundo es un mundo desagradable, es un mundo infeliz, es un mundo que nos hostiga y nos desagrada a los que amamos al Señor. Entonces, la única manera de poder tener el gozo del Señor es en su casa, es en su iglesia, porque el gozo es el Señor mismo. Entonces, ¿qué nos permite eso? No ser independientes, no ser cada uno por su lado. Entonces, por ejemplo, lo que anda buscando el mundo constantemente es el gozo, sentirse amado, y lo busca en la familia, lo busca en el deporte, la droga, etcétera, etcétera. Entonces, qué maravilloso es ver que el gozo del Señor es un gozo indescriptible, pero se encuentra siempre en su casa, en su iglesia, entre medio de los hermanos. Como el salmista dijo, cuán hermoso y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, y estaba alrededor de pura gente depresiva, negligente. Pero ¿qué quería decir eso? Que al solo hecho de ser iglesia, el gozo está ahí escrito. Amén, Señor. Sería terrible, porque cometemos tantas faltas diarias delante de Él, y de saber de que el estímulo de la comunión con Él produce un gozo. Amén. Entonces, si Él no nos hubiera dejado ese regalo, yo creo que sería horrible la vida, seríamos depresivos y estaríamos a punto de suicidio. El gozo es el que lo Rehabilita y reanima. Amén. Revitaliza. Y eso nos lleva a mantener. Entonces, cada vez que nosotros no nos perdonamos, como lo que se hablaba de la comunión, perdón de comunión, cada vez que nosotros no sentimos esto, no vivimos esto, el gozo está, no está por el suelo. Ausencia de gozo, ausencia. Entonces, el hermano que se siente así, deprimido, atribulado, amargado, triste, hermano, arregla tu comunión con el Señor y vas a volver a gozo. Amén. Y el gozo es el que convence a los demás. Claro. El gozo nuestro es el que confunde a las personas y todo. Por eso es importante que todos nosotros aprendamos a regocijarnos en el Señor. De hecho, Pablo muchas veces no encontraba palabras para explicar el gozo, hablaba de la superinminente gloria del Señor y palabras que en un momento que no había cómo describir el gozo que tenía. Inefable. Gracias, Señor. Lean que la carta de los filipenses es la epístola del amor, le llaman del gozo. Pero usted lee desde un principio, dice me gozo y me gozaré. Dice, usa mucho la palabra así. Y me gozo, dice, pero por causa de usted me quedaré todavía aquí en la tierra, dice, porque quería morirse para irse con el Señor, porque era mejor estar arriba, había más gozo morirse, dijo. Amén. Pero dijo, me quedaré con ustedes mejor para que el gozo de ustedes sea cumplido. O sea, y dice, ustedes son gozo y corona mía, dice. O sea, Pablo, cuando se acordaba de los hermanos, no se acordaba como algunos pastores se quejan, que dicen, la iglesia que tengo yo es la peorcita que tengo, los hermanos son todos. Él dice, no, ustedes son mi gozo y mi corona, decía Pablo. Aleluya. ¿Y saben qué más? Me voy a quedar para que ustedes tengan gozo. Es bueno que los hermanos sepan de que cuando cada uno de ustedes llega es motivo de gozo. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay que ser expresivo. Nosotros nos gozamos cuando llegó Daniel con la Lorna. ¿Se fijaron? ¿Qué iban a decir? Cuando la gente llega como o viene cansada o viene estresada del trabajo, por muchos micros que puede tomar a venir acá, y después te va llena de enojo. Sí. Te vas contento y te quedas seguí haciendo y a los días y levanté contento. La mayor parte de nosotros podemos llegar como con una mancha de tierra
como un tizne así que impide que haya algo así como un velo. Pero en cuanto llega, por eso es importante que hayan 1 o 2 o 3 hermanos que pueden ir tomando turnos, dependiendo de su espiritualidad, que de repente uno llega y se contacta con ellos y vienen como prendidos, así como eléctricos. ¿Se han fijado, no? Amén. Amén, dice. Esos los hermanos son como columnas. Y entonces están todos desanimados, pero pasa esta persona y habla adelante y ¡pum! Todo se prende. Esos ministerios son hermosísimos. Hermanos que tienen esa gracia de ponerlos a todos en contacto con el Señor. O sea, venían a lo mejor medio desanimados, pero pasó este hermano y habló un par de palabras y como que todos se prendieron de nuevo. Amén. Eso es lo que tú comentabas. Y después todos nos vamos gozosos y nadie se quiere ir. ¿Sí? Sí. Hay una parte del cerebro que funciona con una hormona que se activa a través de la alegría y lleva a que las personas depresivas o con diversas afecciones puedan salir de eso. Pero es a través de sentir algo bonito o buscar algo que te distraiga y que te haga sentirte contento, animado, gozoso. Entonces, en el fondo, no hay otra forma de explicarla. No hay una persona sin comida, bueno, se siente el gozo comiendo y disfrutando la actividad. Entonces empiezan las personas a buscarlo. Y cuando no se quedan en un estado depresivo, paralizado, no van a buscar nada. Amén. Y hay que motivarnos a buscar eso. Y entonces, como Dios sabe, está muy intrínsecamente perfecto. Sí. Es todo perfecto. Pero eso es una manera de un equilibrio para nuestra humanidad, para mantener a un vivo. Amén. Amén. ¿Cómo se llama esa parte? Carlito, ¿está aquí o no? Sí. Se llama, hace funcionar la dopamina. La dopamina que hace funcionar el cerebro de lo reactivo. Lo importante es tratar de estimular todo el día y lo que estemos despiertos en la noche dando dopamina, pensando en la comunión que tenemos, en lo bien que lo pasamos, porque en el caso, lo que me está pasando a mí ahora desde un tiempo ahora, yo el martes me levanto y ya quiero que llegue la noche porque quiero estar con ustedes para jugar a la pelota. El miércoles ya quiero que llegue la noche para la reunión. No estoy diciendo que ya que día se vaya todo y no quiero hacer nada, no. Pero sí quiero que llegue claro. ya cuando llega el jueves digo, chuta, ahora tengo que esperar y quiero que se lo comente. Sí. Hasta el domingo, sí, claro. Sí. Si una iglesia no conoce la gracia y no aprende a disfrutar la persona del Señor Jesús, no puede estar expectante de las reuniones. Cuando empezamos a conocer esta palabra y este disfrute, que recién llegamos, una hermana me dijo, ¿y cómo vamos a salir de vacaciones? ¿A qué se refiere? Le dije, porque igual no vamos a perder las reuniones, dijo. Ella sentía que si se iba de vacaciones, iban a perder un disfrute. A ese nivel debe llegar nuestro gozo de estar en comunión con los hermanos. ¿Ya? De un pastor que se llama Leonard Ramos, que bueno, fue bien conocido como en los años 50. Ya. Y él tiene una predicación que se llama, parece, como Diablo, el mejor imitador del mundo, y habla de todos estos aspectos de la vida de un creyente, de la paz, del gozo, de todo eso, y hace un paralelo con lo que el diablo intentó imitar en el mundo. Entonces, por ejemplo, el tema del gozo, decía que el mundo lo sufre con entretenimiento, que fue esa es la invitación que quiso hacer Satanás en el mundo, porque en el fondo necesitamos una de las dos cosas. Necesitamos el gozo. Pero claro, como es más fácil de repente buscar los entretenimientos, y bueno, y ahí he nombrado varias cosas que a nosotros nos entretienen, que nos producen felicidad, placer, que la tranquilidad la suplantó por la paz. Él suplantó todo. Claro, se hizo como una invitación. Venga de lo que... Sí. De lo que el Señor quiere para nosotros.
Porque todo gozo mundano miren, el mundo tiene un río y Dios tiene otro río. El río de Egipto producía comida, como por ejemplo cuando los israelitas decían, cuando nos sentábamos a la olla de carne, toda una tipología de los disfrutes del mundo. La cebolla, el melón y todo, y se acordaban de todos los disfrutes del mundo. Entonces cuando Moisés tocó las aguas, se volvieron sangre y todos los peces se murieron. Eso significa que el gozo del mundo solamente produce muerte. Así es. Por eso él hizo eso. O sea, el gozo del mundo, del río del mundo produce muerte. Miren, voy a decir algo, pero no lo vayan a malinterpretar. Cuando ustedes van al estadio, ustedes están comiendo muerte. Cuando veamos el mundial de fútbol, vamos a comer muerte, claro. Vamos a comer muerte. A menos que procuremos en todo momento hacerlo en el espíritu, y no estoy hablando de broma. Esperen, si usted está viendo una película que no es cristiana, si usted clama en su espíritu al Señor, usted la puede ver en el espíritu, la película, para no comer muerte. Usted puede hacerlo. Porque cuando usted anda caminando por la calle y va a su trabajo, todo eso que está ahí es muerte. Y si usted no anda en su espíritu, usted come muerte. Cuando se ponga detrás del televisor, invoque el nombre del Señor y vea la película en el espíritu. Miren, ríanse todo lo que quieran de mí, pero les voy a decir algo. Cuando me convertí al Señor, tenían radio mundana todo el día. Y cuando salían las canciones del mundo, yo le empecé a cambiar la letra. Y sentía la presencia del Señor. ¿Te pasa lo mismo? Porque es canción del mundo, pero yo la relaciono con el Señor. Exacto, yo la relacionaba con el Señor, también lo mismo. Sobre todo la de Camilo Sesto. Sebastián. Ya. La razón de que él dijo que el Dios no entró la determinación para el gozo. Ese no es un gozo, es un momento de Alegría. momentánea. La otra cosa, de que si las personas, todos los seres humanos deben tener un distractor. Todos, no hay ninguno que no debe tenerlo. Todos deben tener uno, porque nuestro cerebro no da para que nosotros podamos vivir siempre lo mismo. Necesitamos algo diferente. Entonces, no es suplantar al gozo de la presencia del Señor. No es suplantar, no es decir, voy a suplantar por la fotografía. Voy a suplantar a Dios para el gozo buscando la fotografía. No, es algo totalmente distinto de los hijos de Dios. Cuando llegamos al Señor, nosotros no cambiamos los gozos. Entonces, no sé si me dejan entender. Sí. Pero me dijo el hermano, volviendo a lo que, porque le hace un tema, Mauricio. me dijo que eso a él de repente se llamaba de venir y tal, pero para mí es un distractor en el cuerpo. Claro, en el espíritu. Entonces viene siendo tan correcto de tenerlo. A lo mejor lo quiso decir eso él, pero es por, yo lo digo con términos generales. Sí, yo entendí lo que quiso decir el Seba. Tal vez la palabra gozo, pero lo que es hablar de un intercambio, no en el espíritu. Sí, gracias. Con respecto a lo que mencionaron en el ejemplo del estadio, a mí me pasa algo parecido, yo soy igual un poco futbolero. O sea, casi todos los hombres. Yo creo que el que no le gusta el fútbol no es hombre. Marqué el solo invicto. Y bueno, mantuvo invicto, pero empató. Y yo terminé súper enojado. Me dio rabia. Yo, después que me dio rabia, me quedé pensando que esta entonces acudieron y dije, usted, yo lo conversé con usted,
Claro, exactamente. Sí. Yo tuve que hacer exactamente lo mismo que hizo el hermano. Involucró mis pasiones, el fútbol de un equipo nacional, contrario al hermano. Y dije, se acabó, y se acabó, y se acabó. Las entretenciones del mundo, no en el espíritu. Sí, eso es a lo que voy yo. Por ejemplo, esas entretenciones son malas, son súper malas, más aún cuando, por ejemplo, el intercambio con horas Del Señor. comunión, por ejemplo, son súper, eso no hay que ni decirlo. Yo no puedo intercambiar un partido con la reunión de domingo. Pero, por ejemplo, cuando no Te largaste mucho con la... esa entretención es tan mala ahora haciéndola, por ejemplo, no en mis tiempos de con los hermanos. Claro, o sea, a ver, miren, les voy a dar una regla, que les va a ayudar mucho. Jesús dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. O sea, lo único que no es del mundo es Cristo. Cristo se metió dentro de nuestras personas. O sea, Cristo ahora vive dentro de nosotros. Cada vez que nos volvemos a Cristo, no estamos en el mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando somos del mundo, ¿cuál es la regla? Porque uno puede decir, Señor, porque a nosotros nos encanta la religión. Es decir, Señor, ¿se puede ir al estadio o no se puede ir al estadio? ¿Ah? A ver, pastor, ¿por qué no nos escribe un libro con lo que se puede y lo que no se puede hacer? Nos gusta eso, ¿cierto? Bien, el Señor dice, bien, Él podía hacer cualquier cosa el Señor Jesús, porque vivía en el Espíritu. Entonces, la clave es lo siguiente: todo lo que me aparta de Dios y me hace perder la comunión con Dios, por muy bueno que sea, aléjate. No es cuestión de si es malo o es bueno. Una vez, el Señor me dijo, ¿por qué hace que los muchachos se sientan pecadores porque juegan a la pelota en el estadio y después llegan a la reunión sentados atrás, todos sintiéndose pecadores? Y un día me dijeron, pastor, ¿por qué no va al estadio con nosotros? Y yo dije, ¿cómo voy a ir al estadio con ellos? Y el Señor me dijo, si ellos van al estadio, yo voy con ellos. Entonces yo fui al estadio y se corrió la voz que el pastor había venido al estadio. Todos sabían que estaba, pero estaban tan emocionados. Yo no volví a ir al estadio. Fue esa pura vez. Y lo estaba mirando. Y para ellos era igual que el papá que estuviera mirando a los hijos jugando a la pelota. Y yo dije, se acabó. Voy a empezar a jugar a la pelota con los muchachos. Y empezamos a jugar a la pelota. Y ya nunca más se sintieron culpables. Y llegaban a las reuniones contentos y disfrutaban la reunión. Ya no se pararon más atrás como pecadores que fueron a cometer un pecado. Y empezamos a tener una comunión diferente. La iglesia empezó a tener una comunión diferente. Entonces, ahora, si yo voy a jugar a la pelota y pierdo mi paz en el Señor, y si alguien me dice, ora, y yo, no puedo orar porque perdí más encima del partido, ya no estoy en el Espíritu. Estamos claros. Claro, si ya perdimos la paz y nos agarramos ahí entre nosotros, en ese momento no estábamos en el Espíritu. Pero el problema no está en el fútbol, sino está en mí. Entonces, en síntesis, ya que el Seba se alargó demasiado con la oportunidad, en síntesis, todo aquello que me aleja de Dios es pecado. Todo lo que me aleja del Señor. Aún, ahora, un hermano
cuando todavía no existían los diccionarios cristianos, él hizo un diccionario cristiano, se demoró varios años. Y mientras lo hacía, la obra era impresionante. Pero perdió el gozo del Señor. Y el Señor le dijo, destrúyelo. Y lo destruyó. Y cuando lo destruyó, recuperó el gozo del Señor. Y era un diccionario cristiano. Yo cuando iba a orar, yo perdía el gozo del Señor. Y la Nadia es testigo. Cada vez que yo iba a orar, perdía el gozo del Señor. Y llegaba a la casa enojado. ¿Sabe por qué? Porque los predicadores decían que había que levantarse a las 4 de la mañana y orar por lo menos unas 4 o 5 horas. Y yo hacía todo un esfuerzo para orar 4 o 5 horas. Y cuando llegaba a la casa, llegaba más enojado que cuando me fui a orar. Porque me lo impuse como una ley. Si ustedes imponen una ley, ustedes pueden perder fácil el gozo del Señor. Todo lo que se impone en ustedes como una ley, que no fluye de una vida natural, inmediatamente nos salimos del Señor. Entonces nos íbamos a orar con la Nadia, y la Nadia pero inmediatamente se conectaba con el Señor, empezaba a gozarse y a llorar. Y yo la miraba y decía, ¿y esta qué estará pensando? Y yo, Señor, Jehová de los ejércitos, aleluya. Porque yo escuchaba a los predicadores y yo me sentía seco en mi espíritu. Pero si yo soy más bueno que ella, decía yo. En serio, yo soy más consagrado que mi esposa, de verdad, yo lo decía. Yo busco más, me entrego más tiempo a la lectura, a la palabra y todo, pero no tenía el gozo, porque no lo hacía en el espíritu. Y si ustedes me preguntan a mí si yo disfruto al Señor ahora más que al principio, obvio. Yo disfruto enormemente más al Señor ahora. A ver, Sí. Claro. En un círculo religioso. Sí. Claro. Claro. Amén. Amén, papá. Claro. No. En todas las áreas de la vida. Amén. Alguien subió un video con Jesús al lado de la persona. No, el Juanca se lo robó a alguien. ¿Tú subiste? O sea, yo lo vi de otra persona, pero yo lo viralicé. Sí. Miren, yo no soy bueno para ver películas cuando ponen el rostro del Señor y todo, pero encontré increíblemente hermoso el video, porque en todas las áreas de la vida del Señor está, porque uno se imagina a Dios como es Dios, uno se imagina a alguien solemne, como un rey, pero yo creo que Él es como, se hace como cabro chico también. Él es demasiado buena onda.
Es demasiado. Si es un papá, tierno, dulce. Traten de tomar ese video y vuelvan a subir a Chacabuco y todo y véanlo. Yo lo encuentro genial, el video lo encuentro precioso. Se lo puse a mi mamá. Lo vamos a publicar. Lo había subido yo cuando salí al ministerio pastoral con la Nadia, cuando Nadia tenía 23 años, yo tenía 24. Era el Señor. Pero cuando inicié el ministerio pastoral no tenía experiencia, aunque tenía 30 años, no tenía experiencia y mandaba muchos errores. Y saben, cuando oraba al Señor, yo llorando, yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Me gustaría que fueras tú como mi compadre Feña. Mi compadre Feña me mandaba una falla, yo no, me apuntaban con el dedo y me condenaban. Mira, compadre, no le hagas caso a eso. Y él me tomaba y me animaba. Claro, me animaba mi compadre. Ya, compadre, tranquilo. Ya esta cuestión va a pasar nomás. Ya, oye, pero uy, si necesitamos plata para eso. Ya, yo voy a tratar de conseguirme. Él era una persona tan importante en mi vida. Y yo creía que el Señor no era así. Y yo creo que si hubiera tenido ojos para ver, ¿qué te pasó, Juan Carlos? Mira el manso condoro que me mandé, Señor. Ya, pero tranquilo. ¿Qué pasó? No, esto, Señor, ya, acá, venga para acá, un abrazo. Acá, así el Señor. Amén, papá. Pero uno no sé, es una mente caída. Nosotros somos una mente caída. Y como somos una mente caída, tenemos un concepto. Acuérdense que Adán y Eva se escondieron. Antes que naciéramos, dice David,